Gracias. Bien, entonces, consideremos el problema de la Wine, ¿verdad? Hemos estado siguiendo Winder Company. Y vamos a hacer las siguientes suposiciones. Supongamos que ya conocemos, ya se conoce lo siguiente. Aquí no es de suponer, lo tenemos. La cuestión es que andan diferentes páginas del libro, los apuntes, pues no sé, al menos yo lo tengo también en diferentes hojas, pero vamos a ver que todo ya lo conocemos. Inciso A, el modelo original de la Winder de TL, o sea, de programación lineal, ¿no? Ese lo conocimos desde el principio. La tabla simplex completa con la solución óptima, o sea, incluyendo las iteraciones hasta la de la solución óptima. Esa también está por ahí. La vimos, de donde obtuvimos el resumen de cuál era la solución óptima. Esto es cuanto vale x1 asterisco, x2 asterisco y z asterisco. También en su momento ya conocimos los precios sombra respectivos. ¿Y qué significa? ¿Qué implica, verdad? Ya, eso ya lo estudiamos. Y finalmente también tenemos producto de la tabla simple completa, la matriz de coeficientes de las variables de holgura. ¿Cómo voy? Para que se vea, ¿no? De las variables de holgura. Para la última, iteración del método simple. Okay. Entonces, todo eso, de una u otra manera, ya lo estudiamos, ¿verdad? Y todo eso es necesario para poder realizar un estudio de análisis de sensibilidad, al menos para cambios en el vector B. El vector B, recuerden, es el vector de los recursos. En el caso de la Winder, son las horas que cada una de las plantas le puede dedicar a la elaboración parcial o total de las puertas y ventanas. Bien, entonces, por ese lado, si alguien tiene duda de dónde está cada uno de estos datos, por así decir,
Dígamelo de una vez para aclarar. Si no, para continuar. Ahora bien, en este caso de la Weinor, todo esto ya lo tenemos. Si se tratara de un nuevo problema recién planteado, también sabemos cómo obtener todo esto. Esto es, hemos visto de un problema planteado en palabras, cómo hacer la tabla de datos, de la tabla de datos, cómo modelar ese problema en estilo programación lineal o dentro de las técnicas de programación lineal para más formalidad. El resolverlo, o sea, el utilizar el método simplex tabular para obtener la tabla de la solución óptima, también ya lo sabemos hacer, y en esa misma tabla podemos identificar cuáles son los precios sombra. En caso de que no lo recuerden, los precios sombra son los coeficientes en el renglón 0, o sea, el de la función objetivo, ya una vez que tenemos el final de la tabla simple, correspondientes a las variables de holgura. Y el resto de coeficientes que están en las columnas de las variables de holgura representan esta matriz de coeficientes y sobre todo va a ser útil cuando tenemos la última iteración de ese método simple. Déjenme decirles cómo se llama de acuerdo a lo que hemos estado trabajando. Recuerdan que vimos unas fórmulas que les dije, estas fórmulas las vamos a aplicar en el análisis de sensibilidad. Tenemos Z igual a Y asterisco por B vector velocitestado. Esta nos representa la función objetivo. Y el vector B asterisco, no testado todavía, es el producto de la matriz S asterisco por el vector B testado. Entonces, no sé bien. Déjenme buscarlo aquí. Z asterisco es igual a Y asterisco B testado. Y el nuevo vector B asterisco va a ser igual a la matriz S asterisco por B testado. Ya. Pasándolo para allá, ya se ve. Entonces, la matriz de coeficientes de las variables de holgura para la última iteración del método simplex es esta matriz S asterisco, ¿sí? Esa nos va a servir para poder encontrar dentro del análisis de sensibilidad la nueva solución cuando se hicieron cambios en el vector B y sin necesidad de volver a aplicar todo el método simple al problema. ¿De acuerdo? Bien, entonces
partimos de esto. ¿Qué tenemos ahora? Vamos a ver qué cosa es lo que vamos a trabajar. Bien. No borro esto porque sigue siendo referencia para lo que vamos a hacer. Entonces, ahora se requiere lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a proponernos para responder a ese análisis de sensibilidad? Bien, primeramente, y voy a seguir con la numeración o identificación de incisos desde lo que teníamos allá. Obtener el problema dual del problema original. También eso ya lo vimos. ¿Sí? Segundo, F. De acuerdo a los valores de los precios sombra, indicar a qué recurso se le puede asignar un incremento justificable. O sea, de acuerdo al problema de la Windor, si yo tengo que cada planta me da un cierto número de horas a la semana para los procesos, yo voy a tener información con los precios sombra para decidir que esta planta me dé más horas a la semana porque esa es la que más va a incidir o va a influir en la ganancia final. Esto es, va a afectar positivamente o a veces negativamente si es un decremento de recursos en la función objetivo. Y finalmente, calcular la nueva solución óptima sin tener que volver a aplicar el método simple completo. Sino usando
fórmulas del análisis de sensibilidad. ¿De acuerdo? De todo esto, de los incisos E, F y G, ya hemos platicado, bueno, ya trabajamos y hasta se hicieron ejemplos para el inciso E, como dado un problema que no le podemos llamar de antemano primal, porque es bien relativo quién es el primal y quién es el dual, pero sí dado un problema, sobre todo empezamos con maximización, como el caso de la Windor, cómo obtener el dual de ese problema. Eso ya lo sabemos hacer. El inciso F también ya les he estado diciendo cómo influyen los precios sombra, ese valor marginal que nos indican, y a qué recurso está asociado el precio o los precios sombra que más nos pueden redituar en la función objetivo, esto es, en beneficio o ganancia. Lo que sí nos falta es cómo aplicar esas fórmulas que les acabo de anotar, que ya las habíamos mencionado, ¿sí? Cómo aplicar esas fórmulas para calcular una nueva solución óptima sin tener que volver a desarrollar todo el método simple completo, sino nada más utilizar lo que ya tenemos de la solución anterior, en este caso la de las condiciones iniciales, cómo utilizamos los diferentes coeficientes que ahí aparecen, uno como vector, otro como matriz, para poder calcular la nueva solución. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es a lo que se refiere el análisis de sensibilidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Bueno. A manera de repasar, vamos a ver como les decía, lo que ya conocemos. En el inciso A, el modelo original. ¿Qué era? Maximizar Z igual 3x1 más 5x2 sujeto a x1 menor o igual que 4, 2x2 menor o igual a 12, 3x1 más 2x2 menor o igual a 18 y x1 mayor o igual que 0, x2 mayor o igual que 0. Eso es lo que tenemos en el inciso A, el modelo original de programación lineal. Como no me cabe lo que sigue en el inciso B, voy a tener que
borrar. Inciso B. La tabla simplex respectiva es, y cuidado aquí, solo se incluye la configuración inicial y la última iteración, para ahorrar espacio en el pizarrón. Si ven el libro o si anotaron por ahí, observarán los valores que tenemos al respecto. Tenemos variable básica, número de ecuación y lo que son las identificaciones de las variables de decisión, las variables de holgura y el lado derecho, ¿no? Bueno, entonces, aquí voy a tener z, x3, x4, x5. Y aquí 0, 1, 2, 3. Aquí menos 3, menos 5, 0, 0, 0 y 0. ¿Verdad? Esto viene del modelo original. También vimos que las variables de holgura tienen inicialmente coeficiente 0 en la función objetivo. De ahí tenemos 1, 0, 1, 0, 0, 4 del lado derecho. De ahí 0, 2, 0, 1, 0, 2. Y para la ecuación 3, 3, 2, 0, 0, 1, por la variable de holgura que le corresponde, y aquí 18. No omito aquí indicarles que esto es B1, esto es B2 y esto es B3, ¿verdad? Eso viene desde el inicio. Bien. En el inicio, la configuración de la primera tabla simple es esta. Como les decía, de ahí me voy a ir al final. ¿Qué tenemos como última iteración? Bueno, z, aquí quedó x3, aquí x2 y aquí x1. A ver si la anoto mejor que se vea, aunque se pegue. Z,
X3, X2, X1. Ya se ve. Aquí el número de ecuación, 0, 1, 2, 3. Y aquí, ¿cómo quedó la configuración de coeficientes? Bueno, tenemos 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y aquí viene la parte que nos va a servir para el análisis de sensibilidad, ¿sí? Estos coeficientes que van aquí tienen mucha información, tanto para los precios sombra como para después calcular el valor de la nueva solución cuando cambiemos recursos aquí para los valores de B. Bien, entonces, ¿qué tenemos? 0, bueno, es más, estos los voy a poner en color rojo. Resaltar. 0, 3 medios, 1, es que estaban desde 0, 3 medios, 1, 36. Recuerden que eso nos daba la función objetivo para la solución óptima. Después, aquí tenemos, tengo que borrar esto también, 1, 0, 0, nada más por cambiarles de color, 1/3, 1 medio, menos 1/3. Aquí 1, menos 1/3, 0, 1/3. Y aquí quedaban los valores de las variables. 2, 6 y 2. Entonces, aquí yo estoy utilizando, ¿verdad? Para no usar decimales, porque normalmente uso 4 decimales, en fracción común estas cantidades. Si yo las escribo aparte, bueno, pues entonces ya dependiendo de lo que signifiquen, las pondría en decimal. Pero de momento, aquí en la tabla se pueden quedar así. Ya en cuanto hiciera un resumen, ya pondría como debe de ser. Bueno, entonces les decía, aquí hay información importante que podemos utilizar. Para empezar, estos 3 valores, que son los coeficientes en el renglón 0, que es el de la función objetivo, y que son coeficientes asociados a las variables de holgura, me representan los precios sombra del problema original, ¿sí? Me representan los precios sombra del problema original. Ahora bien, si yo planteo, como lo hicimos en su momento, el dual del problema original, que era el inciso E, cuando yo conteste el inciso E, yo voy a ver que la solución de ese problema dual van a ser estos valores. Ahí me van a resultar en el planteamiento 3 variables.
Y1, Y2 y Y3. Bueno, pues la solución óptima de ese problema dual, que es de minimización, va a ser Y1 igual a 0, Y2 igual a 1.5 o 3 medios, Y3 igual a 1. Al mismo tiempo, estos son los valores de los precios sombra y van a estar asociados con cada uno de los recursos del problema original. Esto es, ¿qué me significan? Bueno, el 0 está asociado con B1, el 3 medios con B2 y el 1 con B3. ¿Qué significan? El primero de ellos, el 0. Si yo aumento o disminuyo dentro de cierto rango, dentro de cierto intervalo, el valor 4 de B1 no me va a dar un impacto en la función objetivo. Esto es, el 0 me dice, por más que agregues unidades o disminuyas unidades de horas en la planta 1, no vas a tener ni más ganancia ni menos ganancia. ¿Por qué? Porque el precio sombra es 0. El valor marginal de los recursos es 0. No va a aumentar ni disminuir. Insisto, dentro de cierto intervalo, dentro de cierto rango. Segundo, el 3 medios o 1.5 está asociado con B2. Y nuevamente, teniendo cuidado de manejar un cierto intervalo o rango, porque recuerden que en la última sesión que nos vimos, por ahí decíamos que qué pasaba si en la Windor se aumentaba el B2 en una cierta cantidad, que creo que era 12, y nos daba 24 aquí, y entonces la solución ya no fue factible. Por ahí salió un X negativo, ¿sí? Entonces, regresando a este caso, 3 medios o 1.5 está asociado con B2. ¿De qué forma? Si yo aumento en una unidad de hora lo de la planta 2 para la producción de puertas y ventanas, la función objetivo va a verse impactada en 1.5 unidades de dinero. ¿Sí? Cada unidad de hora a la semana se traduce en 1.5 unidades para la función objetivo, unidades de dinero. Finalmente, el 1 está asociado con B3. ¿Y qué va a pasar? Me está diciendo que si yo dentro de los rangos permitidos aumento o disminuyo estas 18 horas en la planta 3, la función objetivo, o sea, mi ganancia, se verá afectada en más o en menos en una unidad de dinero. Si eran miles de dólares, será en $1000. Si son dólares, en $1 corresponderá. ¿Sí? Si yo doy 19 horas en la planta 3 a la semana, mi ganancia, que originalmente era de 36, se impacta de 1, va a pasar a ser 37. ¿Sí? Pero en cambio, si yo aquí aumento una unidad, eso se va a traducir en que 1.5 se va a incrementar mi ganancia aquí o se va a disminuir si disminuyo la zona. ¿Sí? Entonces, automáticamente aquí están los valores de los precios sombra. Y en el orden en que aparecen, se asocian con los valores del vector B de recursos. ¿Sí? Insisto,
0 con B1, 3 medios con B2, 1 con B3. Ahí está. Normalmente los precios sombra les llamamos Y asterisco. Este sería Y1 asterisco, Y2 asterisco, Y3 asterisco. ¿Sí? Y al mismo tiempo, insisto, son la solución del problema dual. Bueno, eso en cuanto a los precios sombra. Digamos que eso responde F. De acuerdo a los valores de los precios sombra, indicar a qué recurso se le puede asignar un incremento y justifique. Bueno, si yo nada más tengo la posibilidad de dar un incremento de recursos, pues yo lo recomendaría hacer en la planta 2, porque ahí es donde me impacta mejor en la ganancia. Y eso me lo está diciendo el precio sombra, ¿verdad? Si me dicen, oye, no, pues podemos aumentar más horas en la planta 1, no, pues eso no me reditúa. En la planta 3, pues bueno, bienvenido, ¿verdad? Pero no causa el mismo impacto que en la planta 2. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, para poder calcular una nueva solución del problema, utilizando análisis de sensibilidad y haciendo cambios en el vector B, yo voy a utilizar la matriz que aparece aquí. Esta matriz de esos coeficientes es la que yo necesito para trabajar. ¿Cuál es esa matriz? Pues ya por ahí les había anotado, ¿verdad? Esta matriz le hemos llamado este asterisco. Es la matriz este asterisco, que al multiplicarse por el vector B testada nos va a dar la nueva solución óptima del replanteamiento del problema, insisto, dentro de cierto rango, sin necesidad de volver a trabajar toda la tabla del método simple. Sin necesidad de eso. Entonces, automáticamente aquí, esos coeficientes que se identifican con lo que se llama la matriz S asterisco, me va a permitir, y siguiendo el orden en que están las variables básicas en la última iteración, me va a permitir obtener con el análisis de sensibilidad, eso es el análisis, la nueva solución óptima, teniendo cuidado de que al multiplicar la matriz por el nuevo vector B, B testado, conserve yo el orden de las variables según las filas que aquí se indican. O sea, el primer valor que yo obtendría sería para X3, el segundo para X2 y el último para X1. ¿De acuerdo? Bien. Ahí hay que aplicar el álgebra lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que multiplicar matriz por vector y ya no es un producto escalar, mucho menos. Es un producto matricial. No será de matriz por matriz, pero sí de matriz por un vector columna con con las con la columna y las filas necesarias para que sea congruente esa operación
de producto matricial. Preguntas hasta aquí. Disculpe, profe. Sí. ¿Puede darse el caso en que haya empates en las Y asterisco? Claro, definitivamente. Si yo aquí tuviera 1, 3 medios, 1, aunque no sería el preponderante, pero tendría un empate entre este y este. Competirían sus recursos respectivos por a quien se le da una mayor disponibilidad, ¿verdad? O si aquí tengo 3 medios y 1, estarían compitiendo los de la planta 1 y la planta 2 para ver quién se le dan esos recursos, esas horas más a la semana, porque tendrían el mismo impacto exactamente en la función objetivo, en las ganancias. ¿Sí? No importa las horas que ahorita tenga de recurso asignado, lo que importa es el valor que obtengamos aquí. Ahora bien, también aclaro, todo esto es de acuerdo al planteamiento de un problema de maximización con sus variables de holgura de este tipo, que hay muchos casos de este tipo. ¿Sí? Para que se vean sin reflejo los valores. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos entonces ahora sí al libro, porque de esta manera... Oiga, profe, una duda nada más, así Sí. rápida. El vector columna que mencionó es el de los valores sombra, ¿verdad? ¿Cuál vector columna? Sí, el que multiplicamos por la nueva matriz solución. No, es el vector B testada. O Ok. sea, es el vector de los nuevos recursos que se estarían modificando para generar un nuevo problema de programación lineal. Ah, En lugar de 4, 12 y 18, y eso es lo que voy a aclarar ahorita, ¿sí? ¿Qué valores tiene este vector columna, que es el que se multiplica por esta matriz? ok. Gracias, ya entendí. Aguántenme un momento y ahorita lo vemos en el libro. Es que si lo Sí, veía profe. yo directamente en el libro, pienso que muchas cosas iban a quedar confusas en el aire y no se iba a entender igual. Pero ahorita Ok. Gracias, aterrizamos profe. totalmente. ¿Ok? Bien, entonces vámonos. Bien, miren. Este ya es el caso en donde ya tiene éxito el poder cambiar los valores del vector B. Vean aquí están las horas de cada planta. Planta 1, 4 horas. Planta 2, 12 horas. Planta 3, 18 horas. Y lo que les decía, en la clase anterior vimos que si le dábamos un cambio más allá de lo permitido al vector B, ¿sí? Aquí están, el nuevo vector B testada, ¿qué hacíamos? La planta 1 la dejábamos con 4 horas. La planta 2 la llevábamos a 24 horas a la semana, el doble de las 12 que tenía. La planta 3 continuaba con sus 18 horas. Bueno, a la hora de calcular la nueva solución óptima, donde se multiplica el vector, la matriz S asterisco, vean ustedes, compárenlo con lo que les presenté, 1, un tercio menos un tercio, 0, un medio cero, 0 menos un tercio, la matriz S que vimos en el pizarrón, la multiplicamos por el nuevo vector B, ya con los recursos cambiados,
Aquí es donde nos daba una solución no factible. Esto es, X1 quedaba con un valor negativo y eso viola las condiciones de no negatividad. Por lo tanto, este cambio que se proponía, digamos que le damos tache porque no es funcional, no es factible. En cambio, si nos vamos a la otra variación, aquí viene toda una discusión de hasta dónde pueden cambiar los valores de B. Aquí, por ejemplo, en particular se ve las horas de la planta 2 deben de estar en el rango de 6 a 18. Hay formas de calcular, se llama intervalo permisible, ¿sí? Hay formas de calcularlo. ¿Por qué nos daba una solución no factible? Porque B2 se fue más allá del intervalo permisible, se fue a un valor 24. Solamente resiste dentro del análisis de sensibilidad trabajar entre 6 y 18. ¿Sí? Entonces, con el otro caso, variación 3, dice, para ilustrar esta regla, considere la variación 3 del modelo de la Weinberg, que expone el modelo original con los siguientes cambios en el vector del lado derecho. En lugar de B original, 4 horas, 12 horas y 18 horas en las plantas, el vector nuevo B testada va a ser 4 horas planta 1, 15 horas planta 2, 15 horas planta 3. Entonces, ahora sí estamos trabajando en el intervalo permisible. ¿Qué va a pasar? Para calcular la nueva solución, tenemos que los diferentes valores de B, bueno, aquí creo que no precisamente los dan, no dan la solución, esa yo se las voy a dar, pero sí nos dan el valor de Z con esos cambios. Se incrementa a, no, sí quedan dados, aquí están. Se incrementa la función objetivo de 36 a 37.5 unidades de dinero. O sea, obtengo más ganancia. ¿Cuál es esa solución óptima? Bueno, pues ahora resulta que es 0,7.5, que quiere decir puertas, los lotes van a ser 0 a producir, ventanas, 7.5 unidades de lote, que eran ciertas cantidades, no creo que eran miles de puertas o ventanas, pero van a ser ahora 7.5 unidades de lotes de ventanas. Y eso nos va a llevar a una ganancia de 37.5, como dice aquí, exactamente como lo pronosticaron los precios sombra. De que si yo agregaba una cierta cantidad en los recursos, me impactaba en la función objetivo. Aquí fue simultáneo. Se agregaron 3 unidades, perdón, en la planta 2, 3 horas más a la semana. Pero, por otro lado, se restaron 3 unidades en la planta 3. Entonces, si el precio sombra de la planta 2 está asociado con 1.5, al aumentar 3, se impactaría 4.5 el valor de la función objetivo. Pero como se disminuyó también en 3 unidades, lo que tiene asignado la planta 3 y tiene un precio sombra de 1, también el impacto va a decrementarse en 3. Entonces, 4.5 que se agregaría aquí, menos 3 acá,
el incremento neto fue de 1.5. Por eso nada más pasó de 36 unidades de dinero a 37.5 unidades de dinero. Pero cuidado, ¿verdad? Si nosotros redujéramos B3 a menos de 15 horas, ese cambio causaría que la solución, que antes era óptima, se vaya hacia la izquierda del eje X2 con X1 menor que 0 y nos resultaría una solución no factible. Así que entonces ya los precios sombra ya no serían válidos para pronosticar el nuevo valor de Z óptimo. Ahora, que quede bien claro, no es lo mismo aplicar el análisis de sensibilidad, que nada más va a ser válido en los intervalos permisibles, que hacer cambios, volver a aplicar todo el método simple y de todos modos llegar a otra solución. Son dos cosas distintas. Las fórmulas del análisis de sensibilidad, esa de multiplicar ese asterisco por el B testada o por la B testada, nos permite pronosticar cuánto nos va a cambiar la solución óptima, pero bajo las condiciones con que se obtuvo la solución óptima original. Si vamos más allá de los intervalos permisibles para B1, B2 y B3, pues entonces sí hay que volver a aplicar el método simple general. ¿Sí? Entonces, esto es válido y esto siempre y cuando B1, B2 y B3 estén dentro de los rangos permisibles o intervalos permisibles. El recurso de Solver de Excel normalmente tiene esa gran ventaja. Nos da los intervalos permisibles para hacer un análisis de sensibilidad. La próxima clase vamos a ver dónde leemos y cómo leemos esa información de intervalos permisibles. Bien, por lo mientras, pues repasen esto. Ya ven que va a quedar grabado. Lo voy a subir en unos minutos más al Eminus. Y repasen esto. Si mañana hay dudas, plantéenmelas por favor. Y yo de todos modos mañana hago el cálculo detallado que no viene aquí para el caso de que se modificaron los recursos del B original al B testado. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso terminamos por hoy. Ya nada más si alguien tiene algo que comentar de su asistencia, con todo gusto lo veo. Si no, los que ya tienen su asistencia y no tengan alguna duda, pueden desconectarse. Profe, yo Miranda Figueroa. Sí. A ver. Miranda Figueroa. Sí, efectivamente tenía falta. Que a veces te conectas ya tarde, Miranda. Es que tenía examen y pues me tardé más de lo Hoy, esperado. pero otras Sí. veces, no siempre. Otras veces he observado también que hay ese retraso en entrar. Ok. ¿Alguien Profe, más? también Marcial Serrano. Marcial Serrano. Listo. Ya.
Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, hasta luego.